Ten una mentalidad de abundancia. Tu vida empieza a prosperar cuando abres tu mente a esto. Joel Austin. El sueño de Dios para tu vida es que seas bendecido, de tal forma que puedas ser bendición para otros. David dijo, mi copa está rebosando. Dios es el Dios que sobreabunda. Esta es la clave. No puede andar con pensamientos de escasez, insuficiencia, lucha y esperar tener abundancia. Si has estado bajo presión mucho tiempo y tienes dificultad para estirar el dinero, es fácil desarrollar una mentalidad limitada. Nunca saldré de este vecindario o jamás podré enviar a mis hijos a la universidad. No, quizás estés hoy allí, pero no es donde tienes que quedarte. Dios se llama El Shaddai, el Dios que es más que suficiente. No es Dios de apenas lo suficiente. No es Dios de solo ayúdame a sobrevivir. Déjame vivir de las sobras. No, es Dios que sobreabunda, Dios de abundancia, el Dios que es más que suficiente. El Salmo 35 dice, que digan siempre, grande es el Señor, pues se deleita con el bienestar de sus siervos. Se esperaba que anduvieran diciendo siempre que Dios se deleita en prosperarme. Era para ayudarles a desarrollar esta mentalidad de abundancia. Tu vida avanza hacia lo que piensas constantemente. Si siempre tienes pensamientos de escasez, insuficiencia, lucha, te diriges hacia las cosas erróneas. Durante todo el día, medita en esto. Desbordamiento, abundancia. Dios se deleita en prosperarme. En la Escritura, los israelitas habían sido esclavos muchos años. Era la tierra de apenas lo suficiente. Estaban solo soportando, solo viviendo, apenas subsistiendo. Un día, Dios los sacó de la esclavitud y los llevó al desierto. Era la tierra de lo justo, lo suficiente. Sus necesidades eran suplidas, pero nada más. Dice que su ropa no se desgastó en 40 años. Finalmente los llevó a la tierra prometida. Era la tierra de más que suficiente. La comida y suministros eran exuberantes. Los racimos de uvas eran tan grandes que 2 hombres debían cargarlos. Se llama la tierra que fluye leche y miel. Fluye significa que no paraba, nunca se agotaba. Seguía habiendo una abundancia. Allí es donde Dios los lleva. Quizás estés en la tierra de apenas lo suficiente ahora y no sabes cómo vas a subsistir la semana próxima. No te preocupes, Dios no te ha olvidado. Dios viste al... Los lirios del campo, alimenta las aves del cielo. Él se va a encargar de ti. Quizás estás en la tierra de justo lo suficiente. Tus necesidades están suplidas, pero no hay excedente, nada para lograr tus sueños. Dios te dice, no soples mi vida en ti para vivir en la tierra de apenas lo suficiente. No te creé para vivir en la tierra de justo lo suficiente. Estas son estaciones, son pruebas, pero no son permanentes. No eches raíces allí. Lo que tú estás atravesando es solo temporal. Dios tiene una tierra prometida para ti. Tiene un lugar de abundancia de más que suficiente donde fluye la provisión, no solo una vez, sino que seguirás progresando, seguirás teniendo bastante. Y si estás en la tierra de apenas lo suficiente, no te instales allí. Y si allí es donde estás,
No es quién eres, no es tu ubicación, no es tu identidad. Tú eres hijo del Dios Altísimo, no importa cómo te veas. Tienes la mentalidad de abundancia. Debes recordarte, Dios se deleita en prosperarme. Soy la cabeza y no la cola. Muy seguido, vemos nuestra situación y pensamos, nunca saldré adelante. O vivo en la pobreza, nunca saldré de aquí. No, no es según lo que tú tienes, es según lo que Él tiene. Lo bueno es que Dios posee todo. Un toque de su favor te impulsa del escasamente suficiente y te meterá en el más que suficiente. Dios tiene formas de prosperarte, más allá de tu ingreso normal, más allá de tu salario, más allá de lo predecible. Deja de decirte eso es todo lo que tendré. Mi abuelito estaba arruinado, mis papás no tenían nada. Suelta todo eso. Ten mentalidad de abundancia. No me quedaré. Aquí soy bendecido, próspero, me dirijo al desbordamiento, a la tierra de más que suficiente. Recibí la carta de una pareja joven. Ambos crecieron en familias de bajos recursos. Todo lo que vieron de niños fue escasez, lucha, no poder salir adelante. Sus familias lo aceptaron, pero ellos no. No tenían una mentalidad de no es suficiente. Tenían una mentalidad de abundancia. Sabían que Dios tenía una tierra prometida guardada para ellos y dieron un paso de fe. Con ingresos muy comunes, decidieron construir su casa propia. No pidieron un préstamo. Cuando tenían fondos extras, compraban los materiales y empleaban a los contratistas. Unos años después, se mudaron a esa casa hermosa, en un buen vecindario, libres de deudas. Era como si Dios hubiese multiplicado sus fondos. No hace mucho la vendieron por el doble de lo que invirtieron. La señora dijo, no soñábamos que seríamos bendecidos como lo somos hoy. Siguió diciendo algo interesante. Ella dijo, mis bisabuelos y mis abuelos siempre me dijeron que si tenían arroz y frijoles, eso era suficiente. Pero siempre supe que un día tendría bistec. Si vas a sentirte como la persona
en plenitud que Dios creó, tienes que decidirte como hizo ella. No solo te conformarás con frijoles y arroz, no te vas a atorar en la tierra de apenas lo suficiente, ni en la tierra de justo lo suficiente, sino que vas a seguir orando, creyendo, aguardando, esperando, soñando, trabajando, siendo fiel, hasta que llegues hasta la tierra de más, porque es suficiente. No hay nada malo con los frijoles y el arroz, nada malo con sobrevivir, pero Dios quiere que vayas más lejos. Quiere que establezcas una nueva forma para tu familia. Es Dios de abundancia, Dios más que suficiente. Jesús contó una parábola del hijo pródigo. Este joven dejó su casa, desperdició todo su dinero, malgastó su herencia y decidió volver a casa. Cuando su padre lo vio, el padre representa a Dios. Dijo a sus empleados: maten el becerro más gordo. Vamos a tener una fiesta. El hermano mayor estaba molesto y dijo: papá, he estado contigo todo el tiempo y nunca me diste una cabra flaca. Le preguntó: ¿tiene mentalidad de becerro engordado o tiene mentalidad de cabra flaca? Puedes vivir de pan y agua. Al sobrevivir en la tierra, apenas lo suficiente. Puedes soportar la tierra de justo lo suficiente para subsistir. Lo suficiente para pagar mis cuentas. Eso no es lo mejor de Dios. Tu Padre Celestial, el que sopló vida en ti, te dice: te tengo un becerro engordado, te tengo un lugar en la tierra de más que suficiente. Ahora, no andes pensando que nunca avanzarás, jamás vivirás en un buen lugar, no tendrás lo suficiente para lograr tus sueños. Deshazte de esa cabra flaca y ten una mentalidad de becerro engordado. Dios quiere que sobreabundes con tu bondad. Cuando los israelitas estuvieron en el desierto de la tierra de justo lo suficiente, se cansaron de comer a diario lo mismo. Dijeron a Moisés: nosotros queremos comer carne aquí, así que se quejaron, pero por lo menos por un tiempo tuvieron mentalidad de becerro engordado. Y Moisés dijo: ¿pero eso es posible, comer carne aquí en el desierto? Bistec, para 2 millones de personas. No había tiendas de abarrotes, un lugar para comprar comida. Pero Dios tiene formas de darle en las que nunca pensó. Dios cambió la dirección del viento y una parvada enorme de codornices llegó al campamento. No las tuvieron que perseguir, la comida vino a ellos. Lo interesante es que la codorniz normalmente no viaja lejos del agua. Si no hubiera habido un viento fuerte, nunca se habrían abierto paso allí en el desierto. ¿Qué estoy diciendo? Dios sabe cómo hacerle llegar la provisión. Bueno, Joel, no podría pagar un buen lugar para vivir. No podré mandar a mis hijos a la universidad a la que quieren asistir. Jamás podré construir ese orfanato. Nunca podré mantener otras familias. Apenas puedo mantener la mía propia. No, Dios te tiene un becerro engordado. Un lugar de abundancia para ti. No está limitado por tus circunstancias. Por cómo fuiste criado, por lo que no tienes. Está limitado por lo que tú crees. Debes pensar en que Dios es más que suficiente. Debes trabajar en tener una mentalidad de abundancia. Al vivir así, Dios te bendecirá en maneras que nunca imaginaste. No hay un lugar en la Escritura donde se asuma que nos arrastremos teniendo escasez, sin poder pagar lo que queremos, viviendo de las obras, viviendo de la tierra de no es suficiente. Jesús vino para que vivamos una vida abundante. Te presentamos a Dios Todopoderoso aquí en la tierra. Deberíamos ser ejemplos de su bondad, tan bendecidos, prosperados, generosos, llenos de gozo, que otros deseen lo que tenemos. Pero debes pelear contra un espíritu religioso que dice que deberías vivir pobre, arruinado y derrotado.
para mostrarle a Dios que eres muy humilde. No, al estar pobre, arruinado y derrotado, solo pruebas que estás pobre, arruinado y derrotado. Esto no le da la gloria a Dios. Si subiera a mis 2 hijos a la plataforma hoy y sus ropas estuvieran andrajosas, raídas con hoyos en sus zapatos, cabellos sin peinar, ¿qué verían y pensarían? ¿Qué tipo de padre es él? Sería un reflejo pobre de mí. Al verte bien, vestirte bien, vivir en un buen lugar y sobresalir en tu carrera, ser generoso, eso hace sonreír a Dios, le proporciona placer prosperarlo. Mi papá fue criado durante la Gran Depresión y creció con pobreza extrema y desarrolló esta mentalidad de pobreza. Aprendió en el seminario que debía ser pobre para mostrarle a Dios que era santo. Ganaba poco más de $100 por semana. Intentaba criar a sus hijos y apenas sobrevivía. Una vez, él y mamá tuvieron un ministro invitado en casa una semana. Un domingo al terminar, un negociante vino con mi papá y le dio un cheque por $1,000. Es como $5,000 hoy. Dijo, quiero que reciba esto personalmente para ayudarlo con los gastos del ministro invitado. Mi papá tomó el cheque por la esquina, como si estuviera contaminado o tuviera veneno. Dijo, no, jamás podría recibirlo. Debemos ponerlo en la ofrenda de la iglesia. Se dirigió al recipiente de ofrendas y con cada paso algo decía, no lo hagas. Recibe las bendiciones de Dios. Recibe el favor de Dios. Lo ignoró y lo depositó en el recipiente. Al hacerlo dijo que se sintió enfermo del estómago. Hay algo en nuestro interior que dice que deberíamos ser bendecidos, deberíamos vivir una vida abundante. Es porque somos hijos del Rey. Fue puesto allí por nuestro Creador. Esta es la clave. Debes darle permiso a Dios de prosperarte. No puedes andar con mentalidad de escasez, pensando solo tomaré las sobras para mostrarle a todos cuán humilde eres. Además, Dios no querría que yo tuviera demasiado. Eso sería codicia, egoísmo. No. Deshágase de ese falso sentido de humildad. Eso lo apartará de una vida abundante. Oiga Deuteronomio 28 en la versión El Mensaje. Dios prodigará de cosas buenas, abrirá las puertas de su caja fuerte celestial y obrará a favor. Será siempre
Él manda más y nunca es de menor rango. Ahora necesitas empezar a verte como el mandamás, no viviendo de las obras, incapaz de pagar lo que quieres en la tierra de escasez. No, ven a la tierra de más que suficiente. Empieza en tu pensamiento. Dale permiso a Dios de prosperarte. Dale el permiso de darte buenas cosas. Pensamos que está mal querer vivir en una buena casa, manejar un buen auto. Está mal querer fondos para lograr mis sueños, o está mal querer dejar una herencia a mis hijos. Dios te dice, no está mal, me deleito en prosperarte. Si estuviera mal tener recursos, abundancia, riqueza, ¿por qué habría escogido Dios a Abraham para empezar el nuevo pacto? Abraham es llamado el padre de nuestra fe. La Escritura dice que Abraham fue el hombre más rico de todo el Oriente y tenía más ganado, más ovejas, más posesiones que nadie. Era el Bill Gates de su tiempo. Pudo escoger a cualquiera, pero escogió a Abraham. Era un hombre en extremo bendecido. David dejó millones de dólares para que su hijo construyera el templo. David es llamado a un hombre tras el corazón de Dios. Deshazte del pensamiento de Dios no querría que tuviera demasiado. No estaría bien, no se vería bien. No, es justo lo opuesto. Al verte bien, haces a Dios verse bien. Al ser bendecido, próspero, exitoso, que da o no. No debes disculparte por lo que Dios ha hecho en tu vida. Porta bien tus bendiciones. La Escritura dice, es el Señor quien da poder para hacer riquezas. Dios no te daría poder para hacer algo, para condenarte después por hacerlo. No tiene nada malo que tengas dinero. La clave es no dejar que el dinero te tenga. No dejes que sea el enfoque de tu vida. No busques esa provisión. Busca al proveedor. El dinero es simplemente un recurso para lograr tu destino y avanzar a su reino. Al tener esa mentalidad de abundancia, tener el deseo de avanzar, el reino de Dios te prodigará con cosas buenas, abrirá las puertas de su caja fuerte celestial, de modo que no solo cumplas tus sueños, sino que puedas ayudar a ser una bendición para el mundo. Levántate cada mañana diciendo, Señor, te agradezco, porque hoy abre la caja fuerte celestial. Mueve tu favor, me llena de cosas buenas. Si tienes mentalidad de abundancia, creo y declaro que no vivirás en la tierra de la escasez, ni la tierra de apenas lo suficiente, sino que entras en la tierra de más que suficiente, desbordante, una vida abundante.